no sé muy bien cómo empezar, porque normalmente cuando hablo de Israel, pues o hablo a acabo de hace 2 semanas estaba hablando con un think tank que me pedía una cosa específica sobre Israel, o hablaba estaba en Israel ahora, justo al día siguiente, lo comentaba con vosotros, al día siguiente del último ataque de Irán, tomé un vuelo y me fui para allá cuando se estaban cancelando todos los vuelos precisamente, pero yo pude subirme a uno y fui allí, pude hablar con mis amigos y con la gente que está allí, etcétera. Voy a preparar he preparado una charla que espero que os resulte interesante y se titula Israel 2024, Informe de Situación, y creo que os voy a hablar de cómo era Israel, de cómo estaba la situación de Israel el 6 de octubre de 2023, qué pasó el 7 de octubre de 2023 y qué pasa en Israel a partir de ese día, el, el 8 de octubre de 2023, ¿de acuerdo? El 6 de octubre de 2023, de hecho, bueno, en Israel incluso hay como una denominación, ¿no? Ellos dicen en hebreo Israel Sher Hashimi October, ¿no? Que es ese día 6, ¿no? De octubre del 23 y ¿qué podríamos decir de ese Israel? Bueno, pues que había una muy fuerte discordia interna. Yo llevo muchos años siguiendo la actualidad israelí. En los últimos 20 años he debido de estar 8 veces en Israel. Tengo amigos que van todos los años varias veces. Conozco gente que ha asesorado a Bibi Netanyahu, etcétera, y me decía, Mario, está la situación ahora en Israel como nunca la he visto. El nivel de discordia civil es muy fuerte y veremos a ver por dónde sale todo esto, porque el pegamento que tienen ellos puede saltar por los aires. Y lo decía sobre todo a propósito de un proyecto de reforma judicial que encabezaba el gobierno de Netanyahu, que fue muy contestado por la oposición. Eh, en Israel no tienen constitución, tienen una serie de leyes fundamentales que ejercen como constitución, pero no lo es. No lo es ni siquiera en el sentido anglo, que tampoco, en el sentido inglés, que tampoco la tienen. Entonces los jueces han generado ahí lo que los críticos llaman una juristocracia y tienen bastante más poder de lo que cabe imaginar en los demás países democráticos. Al punto de que hay veces que parece que legislan con arbitrariedad y ahí hubo un momento que se le declaró una guerra generalizada a Netanyahu y parecía que tenía que caer como fuera. En fin, el caso es que había una muy, muy viva tensión en la calle a propósito o debido a la reforma judicial, incluso con llamamientos de los reservistas israelíes y de gente muy influyente en el ejército, que es uno de los grandes pilares del Estado judío, a desobedecer las órdenes del gobierno. Es una cosa de verdad muy tensa, ¿no? Con Bibi Netanyahu ahí, yo digo, el grado de odio que genera Netanyahu en sus enemigos solo tiene comparación con el que tiene Donald Trump. Pero con Bibi es aún peor y incluso hablas con gente israelí de derechas y de repente tienen ahí un Bibi Derangement Syndrome que les hace desbarrar, con independencia de que estés de acuerdo o no con lo que esté diciendo Netanyahu en ese momento o lo que opinen ellos, sino que de repente ves, estás hablando con gente tan tranquila y oyen Netanyahu y se vuelven locos, ¿no? Eso pasaba. El 6 de octubre de 2023 había manifestaciones monstruos, sobre todo en Tel Aviv. Y también, eso también fue una especie. Hay una tensión muy poderosa entre los laicos y los religiosos. Los religiosos cada vez tienen más poder, los laicos no quieren ceder el poder, los laicos se creen los dueños del Estado porque lo fundaron ellos, y los religiosos dicen, no, lo fundasteis vosotros, pero bajo nuestras premisas, si la bandera es el manto ritual judío, el talit judío está, está ahí, ¿no? En la bandera y demográficamente tiene toda la pinta de que cada vez van a ser más importantes. En fin, esa tensión estaba muy fuerte, ¿no? Había también una tensión importante con Estados Unidos. Barack Obama acabó eh, tomando decisiones que molestaron muchísimo a Israel y, bueno, uno de sus grandes pilares en política exterior fue el acuerdo nuclear con Irán, que Israel consideraba calamitoso y que Netanyahu
hizo todo lo posible por echar atrás. Compareció en el Congreso de Estados Unidos en una sesión histórica donde pidió a los congresistas que se revolvieran contra la decisión de Obama. Y Obama no se lo perdonó nunca. Yo estaba en Estados Unidos en ese momento y ahí también generó mucha tensión. Porque, bueno, en fin, los judíos norteamericanos son, en líneas generales, mucho más progresistas de lo que es ahora Israel, se van separando cada vez más. Netanyahu es una figura que genera mucha controversia y hay veces que bueno, pues han pasado de atender al pobre hermanito judío que está creando un país en la tierra ancestral, pero que no tienen dónde caerse muertos, a ver a una pequeña gran potencia que va por la vida con mucha chutzpah. Chutzpah es un concepto hebreo que es como muy arrogante, que van adelante sin pedir demasiado perdón a los demás, y lo hacen también con Estados Unidos. Entonces eso está generando muchísimas fricciones. Con Obama la situación fue horrorosa. Luego vino Donald Trump, que es probablemente el presidente que ha tenido Estados Unidos más pro-israelí, y tomó la decisión histórica de trasladar la embajada a Jerusalén, a la capital de Israel, con cumplimiento por el otro lado, con una ley aprobada en el Congreso norteamericano que ningún presidente se atrevía a cumplir, porque decían que iba a arder toda la región si trasladabas la embajada a Jerusalén. No sucedió. Bueno, pero Israel en octubre de 2023, el 6 de octubre, estaba así. ¿Qué más tenían? Un punto muerto con la autoridad palestina. Desde hace muchísimo tiempo en Israel consideran que no tienen ningún interlocutor y la autoridad palestina no ayuda tampoco, y consideran que cada vez más sus problemas son suyos y que se vayan apañando y que el tiempo irá poniendo a cada uno en su lugar y decidiendo algunas cuestiones esenciales. En el sur tenían a Hamás y creían que estaba disuadida y controlada. No tenían conflictos mayores desde el año 2014, probablemente fuera el último. Luego en 2021 hubo también otro fuerte. Y lo que sí que había era algo de preocupación porque Hamás estaba teniendo más fuerza en lo que se conoce en España como Cisjordania y lo que denominan en Israel Judea y Samaria, que es donde gobierna la autoridad palestina, y ahí Hamás cada vez es más fuerte y ha hecho alguna demostración de fuerza bastante importante, por ejemplo, en Jerusalén. Cada 2 por 3 en los medios palestinos ponen a correr un bulo que es sangriento. Dicen que los judíos van a demoler la mezquita de Al-Aqsa, o que van a ponerla en riesgo, que van a hacer cualquier cosa. Se arma. ¿Habéis visto Fauda alguno? Fauda, ¿qué quiere decir? Balagán, ¿no? Es un gran disturbio. Entonces, esto de verdad incendia las calles en Palestina. De repente dicen, oye, hay judíos en el monte del templo y quieren profanar la mezquita. Y se lía la mundial. Y los últimos disturbios jamás consiguió izar la bandera en esa zona, ¿no? Israel, cuando consigue reunificar Jerusalén en la Guerra de los 6 días, en el 67, sin embargo, la administración de los lugares santos musulmanes las deja en manos de los musulmanes del Bac Jordano, y ahora está en manos palestinas, ¿no? Y estos, lejos de atemperar las tensiones, las excitan mucho más, ¿no? Con lo cual jamás en su disputa por la legitimidad del liderazgo palestino se apuntaba a tantos muy importantes. Pero bueno, en el sur, en Gaza, parecían controlados, y de hecho, pues Israel jugaba una vez más vamos a que con el desarrollo económico se calmen y consigamos que las cuestiones se vayan normalizando y se siga adelante incluso. Muy pocos días antes del 7 de octubre, Israel emitió permisos de trabajo para 13.000 ciudadanos de Gaza para que pudieran trabajar en Israel. Bien. En Gaza las cosas estaban tan relativamente tranquilas que Israel empezaba a preocuparse por si jamás perdía fuelle frente a otro grupo terrorista menos conocido en Occidente, que se llama Yihad Islámica Palestina, y que está muy influido por Irán. Irán, hay una doctrina que se llama el Velayat Fiqh, algo así,
que, que es como un compromiso de lealtad de organizaciones terroristas a un guía supremo. Vienen a decir, no me quiero meter tampoco a ver si va a haber algún especialista y me va, pero el concepto de Velayat de Fiqh quiere decir que va a venir el 12º imán y va a implantar el reino islámico, pero mientras tanto hay alguien que tutela a las autoridades de los territorios sometidos a, al gobierno islámico, ¿no? Entonces, el gran ayatollah, el líder supremo de Irán, el que tiene más poder en Irán no es el presidente, es el líder supremo, pues es el gran referente no solo en Irán, sino de este tipo de grupos, Hezbollah y la Yihad Islámica Palestina, es decir, juran obediencia a ese líder y se ponen están, actúan en función de lo que ellos digan, ¿de acuerdo? Entonces tienen mucha menos autonomía que Hamas. Hamas es una extensión de la hermandad musulmana egipcia, pero que opera en Palestina y que tiene un componente nacionalista palestino. Bien, entonces Israel de repente ve que Yihad Islámica Palestina está empezando a provocar muchos incidentes en Gaza y teme que Irán esté cambiando de peón y que diga, estos ya no me sirven, se están acomodando a una relación de statu quo con Israel, voy a lanzar a estos. Y además empezaron a hacer actos terroristas también en la margen occidental, Cisjordania, Judea y Samaria, ¿no? Entonces, Israel, de hecho, estaba como mucho más preocupada por esto que digo y por Hezbollah, el partido de Dios, se llama así, Hezbollah, que se fundó en los 80 en el Líbano y que está sometido al Velayat Fícate también y que tienen como gran referente al líder supremo de Irán y que ha conseguido acabar con el Líbano. El Líbano ya no es un país, el Líbano es un estado fallido y, como diría Donald Trump, es un shithole country donde puede pasar cualquier cosa. La última gran guerra de Israel con Hezbollah fue en 2006. Israel hizo una campaña antiterrorista muy fuerte en el Líbano, pero a partir de ahí, paradójicamente, su gran enemigo fue el que se adueñó del Líbano. El Líbano ahora ya, la única fuerza verdaderamente poderosa allí es Hezbollah, al punto de que en la guerra de 2000, la última guerra con el líder de Israel y el Líbano, y Hezbollah, en 2006 se llega a un acuerdo, que ahora se está todo el mundo hablando de él, donde se compromete, la ONU manda una fuerza de interposición para asegurarse de que al sur del río Litani solo hay las fuerzas del ejército libanés y que los demás tienen que estar desarmados. El ejército libanés no existe, no es una broma, y los que mandan de verdad son Hezbollah. Pero el país está absolutamente devastado. Ha habido una crisis de basura hace 2 años que ves Beirut y lo que fue Beirut, que la consideraban, ¿no?, la Suiza del Mediterráneo, y te dan una gana de llorar que te mueres, ¿no? Y no sé si os acordáis que hace ya también unos años hubo una explosión muy fuerte en el puerto del Líbano que destrozó media ciudad. Y tiene toda la pinta de que ahí estuvo Hezbollah. No fue un atentado, sino que había depositados materiales ahí, etcétera, ¿no? Materiales explosivos. Bueno, fue una mezcla de incompetencia y de mala gestión, etcétera, ¿no? ¿Qué más teníamos ahí? Irán. Irán está luchando por ser el gran hegemón de la zona frente a los países suníes, y los países suníes, que eran los principales obstáculos para la normalización de la vida de Israel en la zona, se acercaron a Israel y dijeron, oye, si tú eres capaz de protegernos, nos vamos contigo, porque la división entre suníes y chiíes en el Islam es muy poderosa. Vivimos en Occidente, donde ya los conflictos religiosos no existen. De hecho, incluso a mucha gente el fenómeno de la creencia religiosa casi les parece exótico, y allí es crucial. El Islam es suní en un 80%, pero en Irán el chiismo es mayoritario. Es el único país mayoritario, junto con Irak, que es ahora también está en manos de Irán, ¿no? Irán ha generado un poderosísimo eje de resistencia allí, con Irak, con Siria, con el Líbano y con el Yemen, y tiene cercado además a Israel, ¿no? Y ya sabéis que está intentando dotarse de un programa nuclear. Israel está intentando por todos los medios que no salga adelante. Había un problema
se pensaba que logísticamente no iba a poder destruir militarmente los lugares donde se desarrolla el programa nuclear, y lo que ha ido ha sido asesinando líderes científicos que estén en el programa, etcétera. Han hecho una operación, no sé si os acordáis, que salió Netanyahu además presumiendo de que habían entrado en un almacén y habían robado no sé cuántos archivos. Han hecho mucha inteligencia interna y mucho sabotaje. Pero en medios internacionales se consideraba que Israel no tenía la capacidad de poder destruir las plantas, las instalaciones donde se desarrolla el programa nuclear, porque están muy excavadas en el suelo y porque nosotros siempre pensamos que están todos al lado. Irán está muy lejos de Israel. Es como, me voy a inventar ahora la distancia, pero es como de Madrid a Ucrania. Y nosotros decimos, mira, son vecinos, ¿no? Están muy lejos. Entonces, los aviones israelíes se suponía que no podían hacer operaciones directas. Israel ya, de hecho, en los años 70 bombardeó un reactor nuclear iraquí, destruyó el programa nuclear iraquí, bombardeando Irak, le generó problemas con sus aliados, pero Israel tiene muy metido que ellos se defienden solos. Si puede ser con ayuda de los aliados, bien, y si no, no les vuelve a pasar la Shoah. Ellos prefieren hablar de Shoah en vez de Holocausto. El Holocausto tiene un concepto religioso, es un sacrificio religioso, tiene un componente ritual muy importante, y la Shoah quiere decir devastación, etcétera, y ahí ya no hay doble sentido posible, ¿no? Entonces, pero ellos tienen muy metido que eso no va a suceder, ¿no? Irán está en esa carrera. Bien, esto es, a grandes rasgos, lo que sucedía en Israel el 6 de octubre de 2023. Y de repente llega el 7 de octubre de 2023, que verdaderamente es una fecha, es un parteaguas, y se les ha grabado a fuego a los israelíes. País tan orgulloso de lo que han conseguido, con esa sensación de seguridad que tenían, se les vino completamente abajo, quedaron devastados. La sensación de estupor fue muy generalizada, la conmoción fue tremenda, y estaban asistiendo por primera vez en la historia del Israel moderno. Su país estaba siendo invadido y televisado, y además con imágenes que evocaban a los pogromos de la Rusia zarista, o a lo que hacían los Einsatzgruppe nazis cuando iban a exterminar judíos a principio de la Primera Guerra Mundial. No sé si sabéis los que eran los Einsatzgruppe, eran los primeros, antes de que existieran las cámaras de gas, etcétera. Los alemanes lo que hacían era ir exterminando con batallones de gente, pero veían que se quedaban todos sonados y que además no les iba a dar. Si querían exterminar de verdad la judería europea, no iban a poder. Por eso generaron un sistema de destrucción industrial. Pero las imágenes que se ven en el Festival Nova, yo pude estar en ese campo el mes pasado, son dantescas, judíos corriendo y tipos cazando judíos como si fueran conejos. Y televisando lo que no hacían los nazis, evidentemente, y llamando a los pobladores de las inmediaciones de la frontera para que acudieran ellos también. Entonces llegaron lugareños de Gaza y participaron en el saqueo, participaron en el secuestro, y luego vendían los secuestrados a grupos terroristas. Espeluznante. Y lo estaban viendo los israelíes. Algunos de los secuestrados cogían a una abuelita, hacían que llamara a sus nieta por Facebook y decía, mira, vamos a matar a tu abuelita y tal. Y hicieron este tipo de cosas. Israel se quedó sorprendidísima porque además pensaban que había generado un sistema con el muro de seguridad, que en buena medida es una valla en vez de un muro, pero en Gaza sí que tiene un componente de concreto importante. Incluso lo metieron en el suelo, lo hicieron subterráneo, consideraron que habían generado la gran muralla impenetrable y ¡pum!, de repente de impenetrable no tiene nada, y exterminan. Pero es que además exterminan, de verdad. Estuvieron durante mucho tiempo. De hecho, hay gente que hay analistas que consideran que los propios terroristas de Hamás se sorprendieron de que pudieran hacer tantas cosas durante tanto tiempo. Y bueno, pues se perpetró la peor matanza antisemita desde la Shoah, ¿no? La operación la llamaron los terroristas de Hamás Operación
tormenta de Al-Aqsa. Al-Aqsa es Jerusalén. Y bueno, tormenta, inundación, fue verdaderamente un tsunami. Arrasaron. Yo he estado en el kibutz Nir Oz y aún ir a ese sitio, tengo amigos que han estado allí, estuvieron allí 2 o 3 semanas después y decían, no sabes cómo olía esto, Mario, la carne quemada, en fin. Y además ver el kibutz no tiene palabras lo que sucedió allí, ¿no? Eh, se estima que fueron 1.180 las personas asesinadas, 251 secuestrados y 3.400 heridos. De estos secuestrados creo que siguen quedando en Gaza 119, pero de esos 119 tiene toda la pinta de que al menos 60 están muertos. Y de hecho, hay unos bebés, hay uno de ellos que ha dado la vuelta al mundo su imagen, no me acuerdo de cómo se llama ahora, se llama Ofir, es un bebé que tiene orígenes argentinos, en Argentina es una figura como muy marcada y no lo reconocen aún en público, pero parece ser que Ofir ya era. En fin, ese es el panorama del 7 de octubre. Israel se quedó absolutamente conmocionado. Porque pensaban, probablemente como país, sintieran algo así en la víspera de la Guerra de los 6 días, que todo el mundo la considera el gran éxito israelí, porque aniquiló las fuerzas, los ejércitos de Egipto, de Irak, de Siria en 6 días, pero la víspera estaban pensando que exterminaban al pueblo judío. El pueblo judío ha conseguido tener ya a buena parte de su población concentrada en un país, y eso es bueno y es malo, porque el que quiera ir a por ti te tiene localizado ya, y si tienes un arma nuclear lo tiene como más fácil, ¿no? De hecho, hay una suerte de antisionismo que no tiene que ver con la política, sino con esto, de decir, chicos, si queremos sobrevivir, lo mejor es no concentrarse. Pues si alguno desarrolla un arma que permita aniquilarnos de una vez, ¿no? La matanza se produjo en Simchat Torah, que es una fiesta judía, que es el regocijo de la Torá. Los judíos leen la Torá, que es su Biblia, ¿no? Durante todo el año, y es un ciclo. Es decir, cuando terminan, vuelven a empezar, y ellos consideran un motivo de regocijo eso, y hay una fiesta que se llama así Simchat Torah, y ellos sufrieron este ataque en pleno Simchat Torah, que encima cayó en Sábat. O sea, cayó en el día más sagrado de la semana para los judíos, que es cuando lo dedican a las familias, estar en familia, a reflexionar, a pensar, etc. Y en el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur, que es el día de la expiación, el día más sagrado para los judíos, y ahí fue cuando Egipto intentó aniquilarlos en el 73, ¿de acuerdo? Bueno, pues Israel ese día se sintió muy, muy vulnerable, y la arrogancia y la chutzpá que os comento se les vino muy abajo. Hubo muchas de ¿qué ha pasado aquí? Y eso va a seguir teniendo, oye, ¿cómo ha sido posible que sucediera esto? Ha habido mucha idea conspiracionista, ¿no? De decir, oye, los judíos son tan malos como siempre, ¿no? Que han dejado que sucedan esto para poder exterminar a los palestinos y tal. Y es mucho más fácil pensar que sucedió esto otro. Como os he comentado, Israel creía que con Hamas no había demasiados problemas ya, que podía hablar con Ismail Haniyeh, uno de sus líderes, incluso con Yahya Sinwar, con Sinwar. Y no había más historia, ¿no? Entonces pensaban que, como además tenía problemas con Yihad Islámica Palestina, dice, mira, le doy 13.000 permisos de trabajo, consigo que activen un poquito, sigo permitiendo que Qatar mande dinero. Bueno, yo por ahí no voy a tener problema. Y los minusvaloraron. No pensaban que podían hacer lo que hicieron. Pero había chicas, chicas soldados israelíes que decían, oye, están haciendo maniobras como para tomar un pueblo y tal. Y el alto mando israelí pensaba, decía, no, esto es de cara esto es para fingir, estamos todos negociando, no le di cuenta, no le di más importancia.
oye, que están jugando, que están haciendo un simulacro de asalto. No, que no pasa nada, que lo tenemos todo controlado. Es un caso de tener la información, pero no saber analizarla correctamente. Hay muchas veces que precisamente el problema es tener demasiada información y no saber procesarla o no saber evaluarla correctamente. De hecho, hay gente que dice que esto que os he comentado de que Hamas y Jihad Islámica estaban en una especie de competencia estaba como simulado, que Hamas estaba engañando a los israelíes pensando que estaban teniendo problemas y que los demandados eran los de Yihad Islámica Palestina. Israel siempre ha presumido de tener muy buena inteligencia sobre el terreno, es decir, informantes en Gaza y que sabían qué sucedía. Bueno, probablemente en Gaza supieran que tenían informantes y les dejaban informar. Y bueno, habéis visto Fauda, es que esto pasa. No solo en las series. Bueno, Fauda, de hecho, los guionistas de Fauda, gente que ha estado en el ejército israelí, en Dubdeban, que es la unidad de élite que se infiltra en los territorios árabes. Normalmente son judíos de origen iraquí, de origen marroquí, de origen sirio, de origen egipcio, que hablan árabe perfectamente. Yo he podido hablar con uno de ellos y te cuenta cosas que... En fin. En fin. Bien, pues eso es lo que sucedió ahí. Había una noche negra, ¿no? Entonces Hamas aparece como el gran campeón de la causa palestina. Hezbollah empieza a atacar desde el norte y consigue que Israel evacúe todo el norte del país, que son como unas 150.000 personas, que a día de hoy aún no han vuelto a sus casas. Yo he podido hablar con alguno de ellos ahora y aún no han podido. Entonces, imaginaos Israel, que es muy pequeño. Israel tiene el tamaño de Badajoz, creo que es. Imaginaos la sensación de vulnerabilidad de un país que tiene que desplazar a su gente del sur, tuvieron que desplazarlos también, y los del norte, porque estaba sufriendo un ataque en pinza. Y por otro lado, Irán, que estaba exultando viendo a sus peones derrotar al pequeño Satán, ¿no? El gran Satán es Estados Unidos, el pequeño Satán es Israel. Pero luego vino el 8 de octubre de 2023, o incluso el propio 7 de octubre de 2023, e Israel renace. O sea, la resiliencia que tiene ese país, yo no la he visto en ningún otro sitio. Israel se viene muy arriba. He pedido, a ver si podemos... a ver, hay un vídeo ahí que me gustaría que vierais, pero son de 25 segundos. Entonces, toda la discordia que hay en Israel es muy interesante ir allí. La sociedad israelí vas por la calle y esta gente se comunica gritando, están todo el día discutiendo, reídos de lo que pasa en España. Pero a la vez tienen muy consciente que son el pueblo judío, que están renaciendo, que su país es especial y que si no se tienen ellos, no se tiene nadie. Y en esos momentos es tremendo cómo se unen. En plena campaña de exterminio hubo un montón de israelíes que estaban fuera del país que volaron allí para sumarse a la reserva activa, a combatir. A ver si vais a poder ver el vídeo. Esta es una canción que la interpreta es una canción pop, se llama Eyal Golan, y la están... La canción se llama Am Israel Hay, es decir, el pueblo de Israel vive, que es el gran grito de campaña, de batalla israelí. Y os voy a, si queréis, os digo lo que dice, este es el estribillo, dice, Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive, Imlon Ishat, Tamil y Yod Meuhadim, y es, si no nos olvidamos de estar unidos. Y luego dice, de estar siempre unidos. El pueblo de Israel vive en los momentos buenos, en los malos, incluso en las horas más difíciles. Y de, Dios, bendito seas, vela por nosotros. No, Dios, bendito sea, vela por nosotros. Así que, ¿quién puede doblegarnos? Y dice también, porque no tenemos otra tierra, haz la paz entre nosotros, vela por nuestros hijos, porque no hemos perdido la fe.
repito, esto es una canción pop que la gente baila en las calles. Imaginaos en España alguien diciendo Dios está con nosotros y, en fin. Y además esta gente, muchos de ellos que no creen en Dios, pero han hecho una transferencia de sacralidad de Dios a la religión, etcétera. Pero para que veáis, digo, el nexo de unión, se unieron judíos religiosos, judíos laicos. Espectacular. Hay un fenómeno muy interesante en Israel, que es que tú eres judío, estás fuera, ni siquiera eres israelí, dices, quiero ir a Israel, quiero combatir, quiero ayudarles. Y ha habido casos de judíos que han vuelto y han muerto. Y los judíos, para poder enterrar a los muertos, para hacerles para despedirlos, para hacer el funeral, y para poder decir Kaddish, la oración de difuntos, necesitan un minyan, 10 adultos varones para poder rezar. Entonces, de repente, esta gente ponía en Twitter, oye, ha caído un chico brasileño que no tiene familia, ¿alguien puede acercarse a donde está el cuerpo para poder hacer minyan? Y veías a miles de personas acercarse ahí para poder despedir a... Tiene una idea de comunidad fortísima, fortísima y muy admirable. Hay otro concepto allí que es el lone soldier, el soldado solitario. Es un tipo que está prestando servicio muy lejos de su casa y de repente lo acogen en las casas de la zona, le dan de comer, lo alojan, etcétera. Tiene un concepto de país muy, muy, muy vivo. Y ahora, a partir del día 8, se ha comprobado. ¿Qué pasó además? Que después de la derrota espectacular que sufrió en su propio territorio, tomaron bases militares, exterminaron. Ese día los puestos de vigilancia estaban sobre todo en manos de batallones de mujeres. Las aniquilaron, a las que, por no decir a las que se usaron como esclavas sexuales, etc. Israel, un año después, ha exterminado a la dirigencia de Hamas, ha exterminado a la dirigencia de Hezbollah y ha aniquilado los sistemas de defensa de Irán. Es el mismo país que sufrió la derrota más escandalosa el día 7. El día 8 se puso a evitar que sucediera algo así otra vez y a recomponer otra vez la situación. ¿Y qué nos encontramos ahora? Una Gaza devastada, una Gaza donde evidentemente ya no el poder no lo tiene jamás, y un Hezbollah que, bueno, visteis la campaña de los Vipers, ¿no? Fijaos, qué inteligencia además tienes que tener en el terreno, porque evidentemente ha sido alguien que está infiltrado en las más altas esferas de Hezbollah, el que dijo, oye, ¿y si nos cambiamos de Viper y tal? Esto ha llevado probablemente una década que ha hecho Israel, porque no solo les obligaron a cambiar de Viper, sino que les metieron cargas explosivas y traqueadores. Entonces, Israel en todo momento sabía de dónde estaban todos estos. Y llega un momento que dice, ahora. La gran pregunta es ¿por qué no atacó Hezbollah el día 7? ¿Por qué no invadió? Porque de hecho lo que hizo Hamas, Israel pensaba que le iba a hacer Hezbollah, que es infinitamente más poderosa que Hamas y que tiene sistemas de túneles. Es más, Hamas empieza a excavar túneles porque ve que a Hezbollah le funcionan y, bueno, que es un ejército. Hezbollah es un ejército. Y tenía 150.000 proyectiles apuntando a Israel. Bueno, pues ahora aniquilados también. Y Irán, ya lo digo, ese día de los misiles balísticos yendo a Israel, pues al día siguiente yo volé para allá. Israel se toma su mesecito y después hace una campaña increíble, que de hecho no se sabe aún cómo ha conseguido mandar aparatos, mandó la mitad de su fuerza aérea a ese ejercicio de aniquilación de las defensas iraníes sin provocar bajas civiles y minimizando el de bajas militares. Israel tiene un problema con Estados Unidos, que es su gran socio, pero a la vez sabe que no se puede fiar del todo de Israel. Tiene un concepto de no nos podemos fiar de nadie y en última instancia tenemos que ser nosotros.
que le lleva a actuar como ha actuado a la hora de aniquilar a Hezbollah y de hacer esto con Irán. Informa a Estados Unidos, porque informa, pero le informa cuando ya está todo en curso, y lo que le dice Estados Unidos es: no ataques las instalaciones nucleares y no ataques las instalaciones petrolíferas. Entonces Israel dice: vale. Entonces coge y aniquila los sistemas defensivos. Lo que hizo fue atacar primero los sistemas de radar que tiene Irán en Siria. Entonces se tiraron horas sobrevolando Irán y atacando lo que querían. Imaginaos la humillación que ha sido para Irán tener durante horas, 3 horas, a cajas israelíes atacando a placer. A placer. Es más, Israel además ha puesto mucho empeño en no atacar a la población porque la población iraní es muy pro-israelí. No tienen el problema fuerte de antisemitismo que tienen en el mundo árabe. Y Netanyahu, bueno, las autoridades israelíes siempre felicitan el Año Nuevo Persa, y ahora les ha dicho: chicos, no sé si habéis visto la última locución de Netanyahu, que les dice a los iraníes: si a alguien teme más el Ayatollah Jamenei que a mí, es a vosotros. Les dice a los propios iraníes. Bueno, pues ha habido vídeos donde se ve a los iraníes poniendo flechas en las instalaciones donde viven los ayatollahs, como diciendo a los israelíes: matadlos, porque si no, nosotros no vamos a poder sacárnoslos de encima. Entonces, el mensaje que ha dado Israel es claro, ¿no? A Irán es: podemos mataros en cualquier momento, y si vosotros pensáis que vais a poder hacer una nueva campaña como la que hicisteis, estáis muy equivocados, ¿no? Lo que pasa es que ahora dicen que la siguiente es bombardear las instalaciones nucleares. Y no sé cómo sucederá. Ahora, además, también, a partir del 8 de octubre de 2023, la última cosa importante que tenemos es un nuevo presidente de la Casa Blanca, que es el gran campeón de la derrota de Irán frente a Obama, ¿no? Obama firma el acuerdo nuclear con Irán. Trump lo primero que hace al llegar a la Casa Blanca, lo primero es tirarlo abajo. Y veamos a ver qué sucede ahora, que vuelve a la Casa Blanca, a ver qué pasa con el programa nuclear iraní. Por cierto, también justo antes de la masacre de Simchat Torah, se rumoreaba que Israel iba a firmar la paz con Arabia Saudí, que eso sí que va a ser absolutamente... Eso sí que va a ser, como dicen por ahí, un game changer total, ¿no? Cambia todo. Si Arabia Saudí firma la paz con Israel, cambia absolutamente todo. Y dijeron que uno de los grandes motivos por los cuales se lanzó el ataque era precisamente para hacer saltar por los aires, ¿no? Los acuerdos de Abraham, que han funcionado tan bien, ¿no? Veremos a ver qué sucede, porque ahora, de repente, Príncipe Salmán de Arabia Saudí ha salido ahora, creo que sí, diciendo que Israel estaba perpetrando un genocidio y tal, y israelíes han dicho: ¿y este de dónde sale ahora? ¿Para qué? El príncipe Salmán es el príncipe heredero de Arabia Saudí, pero es el gobernante de facto, ¿vale? En Arabia Saudí pensamos que es una monarquía donde hay un tipo que hace lo que quiere y es un espectáculo de Arabia Saudí, porque hay muchos príncipes. Entonces tienen que dividir mucho el poder. Y además son hermanos todos, pero son 150 hermanos, porque hay un rey que tiene hijos con 25 mujeres. Y lo que suelen hacer es repartir el poder entre las familias. Pero llegó y mandó parar. Ha intentado generar una dinastía de nuevo cuño muy asentada en su rama. Y no sé si lo visteis, porque lo primero que hizo al llegar al poder Salmán fue apresar a algunos de sus familiares en hoteles de 5 estrellas. Los torturaba salvajemente, pero en el Hilton, no donde fuera. Y luego con algunos de ellos negociaba y decía: bueno, chicos, ya que ahora que no tienes manos, no te importa. Y luego les colocaba otra vez en cualquier sitio, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay.
En fin, no sé si me he demorado mucho o si os ha parecido. Yo creo que con esto creo que era una buena pincelada de lo que era Israel, lo que pasó en Israel el día 7 y lo que es ahora. Sigue habiendo muchas tensiones, vuelve ahora a haber tensiones. Netanyahu ha destituido al ministro de Defensa, Yoav Galant, y eso ha vuelto a encender los ánimos. Y el problema con la victoria de Israel, todo el mundo dice, Israel ha ganado. El problema con la victoria de Israel son dos. Uno, que paradójicamente la victoria no está en manos del vencedor, sino del vencido, que es el que tiene que decir, me rindo, y los palestinos no se rinden. Y los que en Israel tienen un problema con qué hacer después. Y esto genera muchos problemas. Gaza ya está eh, eh, neutralizada, pero ahora la pregunta es, bueno, ¿y quién gobierna Gaza? ¿O qué hacemos con Gaza? Y de repente hay unos que dicen, vamos a colonizarla, mandemos otra vez a los judíos a los que despojamos de sus casas y que vuelvan a vivir allí y que estos se apallen. Yo he estado en Gaza, en comunidades judías, en lo que se llama asentamientos fuera, pero ellos lo llaman comunidades y tal, son como urbanizaciones o pueblos o como se parecen más a los suburbs norteamericanos, a casitas unifamiliares, etcétera, pequeñas, y muchas de ellas es de gente con una cierta comunidad ideológica o de valores, ¿no? Y había colonias, o asentamientos, comunidades de religiosos, de laicos, de socialistas, etcétera, ¿no? Y estuve allí un mes antes de que las evacuaran. Cuando las evacuaron, dejaron los invernaderos para que los palestinos pudieran tener fuente económica. Los invernaderos de Gaza eran una maravilla, abastecían al resto de Israel, y lo primero que hicieron los palestinos al llegar fue arrasar los invernaderos. Dijeron, no queremos nada de los judíos, no queremos prosperidad y nada. Hubo también un shock ahí en Israel. Pero, dice Moni, ¿qué se hace con ellos? Y la victoria. ¿Y con los que están en Cisjordania, qué hacemos? ¿Les damos un Estado o no les damos un Estado? Entonces, ahí hay asuntos clave donde Israel, la sociedad israelí, no está de acuerdo. Entonces, que no va a poder vencer en un sentido estratégico porque no saben qué hacer. Incluso ellos mismos con su país tienen cada vez más dudas. Oye, ¿qué hacemos? ¿Reforzamos el carácter judío? ¿Reforzamos el carácter democrático? ¿Reforzamos el carácter laico? ¿Qué hacemos con la población árabe, que es un 20%? Y esto genera un montón de tensión y de debate vivísimo en Israel. Y eso hace que en algunas cuestiones se queden muy paralizados. Y para esto, para administrar la victoria, también van a tener ese problema, que no saben qué hacer con Gaza, no saben qué hacer con Judea y Samaria. Hablas con árabes israelíes y esos también tienen una situación muy rara porque no quieren ser palestinos, no quieren ser gobernados por palestinos, pero a la vez tienen un fondo de desconfianza hacia los judíos. Y, en fin, que es un país complejísimo y que, ya digo, ha ganado en esta intento de aniquilación que ha sufrido, pero para vencer se necesita otra cosa. Y hay un autor muy importante que se llama Daniel Pipes, judío, que dice que los israelíes necesitan una victoria, que la victoria tiene que ser contundente y que la victoria pasa por aniquilar el ideal del enemigo. El ideal del enemigo, en este caso, es aniquilar el Estado judío. Entonces dicen, hasta que no sufran una derrota como la que sufrieron los nazis y los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, vamos a seguir teniéndolo. Hasta que no salga un presidente palestino diciendo, el Estado de Israel está aquí para quedarse, vamos a vivir con ellos y tenemos un problema con nuestro odio antisemita, la gente dice, ¿cómo van a decir eso? Dijeron los alemanes, lo dijeron los japoneses y se siguió hacia adelante, ¿no? Y te dicen también, oye, pero es que les están destrozando. Yo tengo por ahí un testimonio de un poeta alemán y un activista alemán súper interesante, se llamaba Wolf Biermann, creo que se llamaba, que contaba esto muy interesante, sí. Lo cuenta Glucksmann por él, en un libro suyo, André Glucksmann, en un libro que se llama Occidente contra Occidente, y está muy bien. Y con esto, si queréis, termino, porque no sé si os estoy matando.
El fragmento se llama Hay bombas que liberan y decía, ese espantoso embuste, que no sirve nada más que para que los batallones de pacifistas se mueran de risa, es divulgado por un dudoso personaje que no comete tal despropósito por primera vez. Poeta, cantante, Bob Bierman fue expulsado tras una larga guerrilla llevada a cabo guitarra en mano por las autoridades entonces comunistas de Alemania Oriental. En Der Spiegel, en febrero de 2023, él explica, evocando un recuerdo de infancia, en el verano de 1943, la aviación anglo-estadounidense bombardeó sin miramientos Hamburgo, donde está en llamas y él, con 6 años, se encuentra en medio. Hamburgo. Hay cálculos que dicen que mataron a 200.000 personas los bombardeos aliados. ¿Sí? 200.000 personas. Según los cálculos de Hamas, en Gaza han muerto 40.000 en un año. Esto en 2 semanas mataron a 200.000 personas. Y dice, su madre le coge en brazos, corren, se lanzan, atraviesa el canal. Salvados por los pelos, ella le lleva hasta la orilla, le enseña las ascuas y de buenas a primeras le dice, eres muy pequeño, hijo mío, pero puedes entenderlo. Esos aviones tan terribles, tan terroríficos, vienen a liberarnos de gente mala, malísima, que se llevaron a tu papá tan bueno. Hay bombas que liberan. El niño ha crecido y sigue considerando un regalo del cielo las bombas inglesas. Junto con su madre, rezaba para que llegaran, cayesen, aplastasen y liberaran. ¿De la vida? No, de Hitler. Esto es la reflexión que hacía este tipo, que era una reflexión, evidentemente, alguien al que la historia le ha caído encima, que no es lo mismo aquí estar hablando que allí, ¿no? Pues hasta aquí puedo leer si queréis. Yo puedo enrollarme, soy periodista, pero si queréis hacer preguntas o algún comentario. No todo digo es que no me sigue dos tasas de esos polisas detrás. Nos había tirado de los intereses económicos, ha comido a ver cómo lo hacían, a ver sus zapatos, que hablan también en el canal de Murión, que se entendamos posibilidades prehabilitarlo y gastar en unos pero para ellos querían sacarlo pues del canal de Shrek con mi canal de paga. Y tú quieres una bamboseta si era detrás de... Mira, el conflicto israelo-palestino es el que destruye todos los mitos de que las guerras son por intereses. En Gaza no hay nada. No hay nada. Y en Cisjordania, es más, yo siento fascinación por ese país, voy mucho allí. Pero la primera vez, o cuando lo vi, la primera vez a bordo de un helicóptero, dije, se están pegando por esto. Hay partes que parecen entre Murcia y Almería, pero digo, la zona que solo hay piedras y tierra con hierbajos, y dices, y se están aniquilando por eso, porque es otra cosa, es otra cosa. Israel, en la Guerra de los 6 días, toma el Sinaí. El Sinaí es no sé cuantísimas veces más grande que el propio Israel. El Sinaí está forrado de petróleo. ¿Qué hizo Israel cuando Sadat, después de intentar devastar Israel, le dice, ¿firmamos la paz? Sí. ¿Cambio de qué? Del Sinaí. El Sinaí. Y ahí lo tiene. Israel no tiene petróleo. Lo está descubriendo ahora en el mar y yacimientos gasísticos. Fijaos, Israel, hace 2 años, firmó un acuerdo con el Líbano que no existe, es decir, con Hezbollah, para delimitar las aguas territoriales en la zona en disputa. Y ahí hay un yacimiento de gas enorme. Israel le está dando a su enemigo que se ha comprometido con su aniquilación, le está dando recursos gasísticos. Es decir, la motivación. Y luego, petróleo. Estados Unidos tiene mucho más. Es más, mira, esto no se conoce. Estados Unidos es verdad que fue el primer país en reconocer a Israel. Creo que el primero fue la URSS de Stalin, que detestaba a Israel, porque era el modelo
frente al internacionalismo proletario, que el ser humano no tiene patrias, ¿no? Y llegan los sionistas y dicen, nosotros sí tenemos una. Los socialistas judíos, además, y nosotros sí, y se llama Israel. No se lo perdonó jamás. Pero en ese momento, el primer país que reconoce a Israel es la Unión Soviética, el segundo es Estados Unidos, y lo reconoció por Truman, porque el Departamento de Estado decía, ¿dónde vas? Te vas a enemistar con los árabes, que son los que tienen el dinero, que son los que tienen los recursos. No hagas eso. Y lo hicieron. No, en esta ocasión, la cuestión económica no tiene mucho no es la que explica, no es de depredación. Israel, por ejemplo, cuando conquista Cisjordania, no somete a un régimen de depredación a los palestinos. No hace nada parecido a lo que han hecho los imperios. Y en más, el propio proyecto sionista, cuando se empieza a desarrollar antes del Estado, se hace comprando las tierras a los terratenientes árabes de la zona, que normalmente vivían en Damasco, en Palestina como país no ha existido nunca. Era una denominación geográfica y estos se consideran todos sirios. Y compraban el territorio. Y encima compraban el territorio más horroroso. Estaba infestado de malaria, caían como chinches. Y ellos fueron los que se pusieron a hacer florecer el desierto. Que tú ahora vas a Tel Aviv y no te lo crees, ¿no? Mira qué ciudad más espectacular. Pero en Gaza sí lo ves. Y la comparación era salvaje entre las comunidades judías y las zonas árabes. Pero es el terreno menos hospitalario del mundo. Es más, hay judíos religiosos que dicen que esa es una de las razones para creer más aún en Dios, que es como les ha puesto a prueba y dice, no me ha dado las Seychelles, me ha dado este trozo de tierra que no tiene nada y tengo que defenderlo. El factor religioso, por otro lado, repito, es que en Europa muchísima gente ya considera que la cuestión religiosa no es que está fuera. Y hay algunos que no lo hacen para ofender a los creyentes, pero que les cuesta incluso entender que hay gente que se mueva por motivaciones religiosas. En Israel, entre el mundo religioso, ya digo yo que no, que es una cuestión. Lo que sintieron los judíos religiosos en la guerra de los 6 días, cuando ven a los judíos recuperar la ciudad de David, te deja sin palabras. Ellos mismos dicen, no, esta es la prueba de que el Mesías hay una cuestión que puede despistar al no judío. Los judíos no antropomorfizan a Dios. ¿Bien? Por eso además prohíben las imágenes, son iconoclastas en términos pictóricos y demás, ¿no? El Mesías puede ser incluso algo ambiental, no tiene por qué ser una persona. La llegada del Mesías lo identifican con que el pueblo judío renace. El pueblo judío es renacido. Ha recuperado un idioma que no hablaban desde hacía 2000 años. El hebreo, que hablan hoy los judíos en Israel, no era una lengua común en ningún sitio. Ningún judío hablaba hebreo. El judío que vivía en Marruecos hablaba sefardí, el judío que vivía en Salónica hablaba sefardí, el judío que vivía en Bulgaria hablaba sefardí, el judío que vivía en Polonia hablaba yiddish. No hablaba nadie hebreo, solo era una lengua litúrgica. Y ellos lo que han hecho ha sido modernizar el hebreo. Han conseguido eso y han conseguido reinar en Jerusalén. O sea, para ellos es, oye, de verdad estamos en el momento en que viene el Mesías. De hecho, hay unos tipos que si los ves dices, pero ¿cómo es posible que vivan aquí? Hay una ciudad palestina, que se llama Hebrón. Hebrón, me voy a inventar la cifra ahora, pero comprobadla después. Hebrón no sé si tiene, me lo invento, yo qué sé, 400.000 habitantes. En el centro de Hebrón hay una manzana con 800 judíos que viven rodeados de tipos que quieren arrancarles los ojos. Viven absolutamente cercados, viven
custodiados, están fortificados. Y además, si os cuento cómo se asentaron ahí, te mueres. Y hablas con ellos, viven en condiciones miserables, son judíos religiosos. Los judíos religiosos son los más pobres de todo Israel, más que los árabes, porque son 8 hijos, 10, 11, los hombres no trabajan, eso tiene un problema en el Israel que te mueres. Y esto, y eso, tienen todo pagado, pero sí, eso genera muchísima polémica allí. Los laicos le dicen, oye, trabajar. Hay una cosa que es curiosa, porque las mujeres sí trabajan. En las familias trabajan las mujeres. Y ellos empiezan a trabajar ahora. ¿Qué problema tienen? Por otro lado, la educación que reciben no es una educación moderna. No estudian ciencia, no estudian idiomas, contar deben con saber hasta 10. O sea, quiero decir, es una educación muy religiosa y no tienen manera de adaptarse a las sociedades modernas, ¿de acuerdo? Bueno, pero viven de verdad muy, muy, muy mal. Si vais a Mea Shearim, al barrio judío más conocido de Jerusalén, dices, pero ¿cómo hacen estos tipos? Pues pero están viviendo la vida que quieren vivir y están viviendo en la tierra que les ha dado Dios. Incluso los que no son sionistas, hay muchos judíos de estos que odian al Estado de Israel porque consideran que ha cometido el mayor de los sacrilegios. Ellos dicen, está escrito que cuando venga el Mesías se fundará el reino y de cuando venga vosotros no sois quien para montar el Estado antes de que venga él. No sabéis las que tienen liadas con estos. Porque además estos hacen todo lo posible por enfadar a los israelíes. Entonces, son amigos de los iraníes, van a mítines de palestinos, llaman al establecimiento del Estado de Israel el nuevo holocausto, cosas como muy salvajes. Hay una serie muy bonita en Netflix que se llama Stichel, que es de una familia de ultraortodoxos. Os recomiendo vivamente verla, para que veáis que viven en otro mundo. Les paga, vamos a ver, hay tipos que no colaboran nada con el Estado de Israel y hay bueno, es que esto es como muy curioso. Hablar de Israel al final son cestos de cerezas. Israel lo fundan ateos, socialistas, pero lo fundan en una tierra marcada por la religión y en la tierra que les otorga Dios, en el que no creen. Y su bandera es el Maguen David, la estrella de David, y es el talet, el manto ritual que se ponen los judíos para rezar. Entonces, cuando se va a fundar el Estado, Ben Gurión dice, oye, necesitamos traer a los judíos y tal, y dice, ¿qué hacemos con estos? Entonces ellos hablan con los rabinos y los rabinos dicen, oye, con el holocausto hemos tenido, o sea, nos hemos quedado sin rabinos, sin estudiantes de la ley y necesitamos... Entonces llegan a un acuerdo de que es bien, venid, instalaos, estudiad y os hacemos una exención de este tipo de cuestiones. Y ha llegado hasta hoy. ¿Por qué? Porque estos tipos, hay un partido judío askenazí y hay un partido ultraortodoxo, Haredim lo llaman allí, en vez de ultraortodoxos. Los Haredim son los temerosos de Dios. Entonces hay un partido Haredí que es askenazí, es decir, de los europeos orientales, y hay un partido sefaradí, que es el SAS, con los judíos, no son españoles, son marroquíes del mundo árabe en general, ¿no? Entonces, pero estos son, por decirlo, vale, lo estoy grabando, me van a matar. Estos hacen como hacía Puyol. ¿Qué hay de lo mío? A ver, como son muchos, a la hora de gobernar siempre necesitan su apoyo de, bueno, pues venga, dame dinero para mis escuelas. Sus escuelas siguen un currículum específico, no hay un currículum estatal y no se mete ahí nadie. Dice, venga, dame dinerito para mantener a los míos. Y también depende mucho de donaciones privadas, con gente, con judíos potentados que son religiosos y que les dan dinero. Y por ahí lo llevan. Pero de repente les dicen, oye chicos,
esto vosotros decís, sois los judíos tradicionales, los judíos que no queréis que se toque nada. La gente aún no sabe, por ejemplo, en general, fuera del mundo judío, no se sabe por qué a los judíos ortodoxos los llaman así. Los judíos ortodoxos son los que consideran que la Torá es exactamente, o sea, es palabra exacta de Dios y que ahí no ha tocado absolutamente nadie y que no se tiene que interpretar y que, en fin, que eso es divino. Y son la inmensa mayoría en Israel. En Estados Unidos, la inmensa mayoría de los judíos son masortíes, son conservadores, que son unos tipos que dicen que, hombre, que algo de interpretación se puede hacer. Para los judíos ultraortodoxos, esos son una aberración. No te quiero ni contar los llamados judíos reformistas, que esos ya y tienen rabinas ordenadas y cosas de estas. Pero estos son los que fijan además las cuestiones dietéticas en Israel. Para que te den un certificado de que tu establecimiento vende comida kosher, tiene que pasar por el rabinato. Los divorcios son ellos los que tienen que conceder el divorcio. Hay una película que se llama Get. Get es el palabra para el divorcio. Entonces las mujeres necesitan que el hombre les conceda el divorcio, y si no se lo concede puede darlo el rabino, pero hay que bregar. Entonces es todo un sistema como muy corrompido, dicen los laicos, y lo quieren hacer saltar por los aires. ¿No? Y se acabó. Esta gente que paga impuestos como los demás, que vayan a la mini como los demás y que se la busque como los demás. Y eso genera muchísima tensión en Israel. Empieza a haber ya, hay otra modalidad de judío, pero es que si no me tiro aquí todo el día. Hay otra modalidad que son judíos religiosos nacionalistas, se llaman Dati Leumi, y esos cada vez están más implicados en el ejército. Son unos tipos con una cometividad alucinante, pero bueno, incluso también la incorporación de los soldados, de los religiosos al ejército está generando problemas, porque muchos de ellos no quieren que del batallón los batallones sean mixtos. Entonces quiere que no haya mujeres expansivas. Hay una película ahí, sí. Haciendo un poquito loca y que no me han dado tiempo para recordar. Estaba ahí con lo que has contado, con la medicación de los sistemas depresivos de Irán Paz. Traete que está en riesgo, o ya que sí, sin embargo, sí, y ahora el siguiente objetivo, el man, o el núcleo está en las hordas nucleares. Entonces, sigue existiendo ese mismo de que se quita original. Sí. O sea, eso es lo que teme siempre Estados Unidos. A Estados Unidos siempre le dice Israel, no hagas nada que vaya a generar un conflicto internacional. Y Israel muchas veces dice, bueno, pero es que... Vamos a ver, por ejemplo, en la guerra del Golfo, ¿os acordáis de la guerra del Golfo? Israel no petaba absolutamente nada. Pues Saddam Hussein se dedicó a lanzar misiles contra Israel. Israel dijo, ¿qué hago? Y Estados Unidos dijo, no te preocupes, yo me encargo. Y le instaló los famosos misiles Patriot para despejarlos estos. Pero a Israel no le gusta hacer eso. Dice, no quiero que me defiendas tú, porque ya me conozco lo de que me defendáis, que hemos vivido en Europa. Entonces, no quieren eso. Quieren que esté en sus manos siempre la última palabra. Y ahora con Irán, veremos a ver qué pasa. Es decir, yo por eso nunca voy a dar nada por hecho, porque de repente, en el año 2000, fijaos lo que son las cosas. Cumbre de Camp David. Llega Ehud Barak, se sienta ahí con Clinton y con Arafat, y le dicen a Arafat, te damos el Estado palestino, con el 98% del territorio que pides, y con parte de Jerusalén para ti. Que si llega a hablar, eso había que haberlo debatido con los israelíes. No se debatió. Pero bueno, en fin. Y Arafat dice, no. Y Clinton dice, pero, ¿cómo que no? ¿Cómo has dicho que no? No. Hay gente que dice que dijo Arafat, si yo me presento como el que firmó la paz, me van a matar. Que este es el drama que tienen en Israel. Por eso digo que hasta que no exterminen la idea de que pueden exterminar a los judíos, no hay manera, ¿no? Entonces, año 2000 pasa esto. Está más cerca que nunca la paz. ¿Qué pasó en 2001? El 11S.
los momentos en que creemos que está todo más cerca o que ya tienes todo dominado, de repente viene un tipo con un cúter, secuestra un avión y destruye el centro neurálgico de las finanzas de Estados Unidos. Matas a Bin Laden y de repente viene un tipo que nadie sabe de dónde sale, al-Baghdadi, y dice, proclamo el califato, y nosotros nos reímos, el califato, dice ese loco, el califato. Y acaba teniendo un territorio inmenso, más grande que el Reino Unido, en Irak, conquistando Mosul y haciendo que el ejército iraquí salga despavorido, y media Siria. Entonces, Israel está como muy familiarizada vivimos en el territorio más inestable del mundo y yo no doy nada por hecho. Así que con Irán puede pasar. No quiero yo dar ideas, ¿no? Pero se está hablando de que van a volver a atentar contra rascacielos europeos, contra líneas. Claro, el terrorismo palestino se dio a conocer así, ¿de eso os acordáis? Terrorismo palestino, ¿cómo se conoció? Cuando empezaron a secuestrar aviones, cuando empezaron a poner bombas en Europa, le dijeron, ¿Que veis que no tenéis este problema? Os lo traemos a casa, no os preocupéis. ¿Y Europa cómo reacciona? Con una cobardía alucinante y dice, uy, pues si es así, ¿qué quieres? Y le dice a los judíos, oye, que si os importa la matanza de Múnich del 73. Sí. Claro, pero fijaos, vuelvo ahí, mira, en el 73 hacía 20 y pico años del Holocausto y en Alemania vuelven a ir a la caza de judíos. Lo que hicieron con los atletas esos, que los enmascularon, bueno, en fin, las torturas que les hicieron a esos tipos no tienen nombre, y encima les abres la puerta para que se escapen, que por eso habéis visto la película de Mones, ¿no? O la N dice, ¿cómo? Y todo aquel que toque a un judío lo va a pagar. Eso lo tiene como muy metido en la cabeza de Israel. Voy a matarlos, voy a acabar con ellos. Nadie se ríe más de un judío. Nadie. Y hacen otra cosa que también les cuesta mucho, y esto es una cosa que genera mucha polémica y dolor allí. Tienen muy metido nunca más el holocausto, nunca más un judío indefenso, nunca más dejamos a nadie atrás. Y entonces tenemos aquí el problemón que tiene ahora Israel, los rehenes. Hay israelíes que le dicen a Netanyahu, lo que sea por traer a los rehenes. Y dice Netanyahu, ¿cómo? Y Netanyahu dice, y le dicen a Netanyahu, lo que sea. Y Netanyahu dice, ¿pero cómo? ¿Pongo en libertad al que acaba de meter a un bebé en un horno? Lo que sea, le dicen. Y genera una tensión fortísima en Israel. En cualquier otra sociedad yo diría, joder, qué cerebraos decir esto. Pero en Israel tiene muy metido el concepto de que estamos todos y somos el pueblo en armas y todos estamos luchando. Ahí no hay nadie que manda a la guerra al hijo del vecino. Es que va tu hijo. Netanyahu, su hermano, muere en una operación antiterrorista. Su hermano en Entebbe muere. Y Netanyahu ha estado en el Sayeret Metkal, que es una de las unidades de élite, y fue herido en una operación. Entonces, esta gente no habla por hablar. Hay una parte de la sociedad israelí que dice, mira, pues si tenemos que volver a empezar, volvemos, pero tráelos de vuelta. Y de repente cada vez hay más judíos que dicen, no, no porque nos la van a volver a hacer. Yahya Sinwar, al que acaban de matar, habéis visto las imágenes, que es al que lo tienen ya aniquilado, no tiene ni manos y el tío sigue lanzándole un palo a un dron. ¿Habéis visto esa imagen? Yahya Sinwar es un tipo que lo llamaban el carnicero de Jabalia, creo que era, por lo que hacía con los palestinos. Y lo meten preso, está durante mucho tiempo en cárceles israelíes, y Israel lo libera en la liberación, cuando liberan a Gilad Shalit, que es un soldado al que habían secuestrado Hamas, y a cambio de él y de no sé si dos cuerpos, y Israel negocia cuerpos también, cada vez, liberaron a 1000
no sé si 1031 o 1231 terroristas, entre ellos Sinbar, que es el que ordena el 7 de octubre. Entonces, hay israelíes que dicen, no podemos seguir con este ciclo. Y otros que dicen, sí, sí podemos seguir porque seguimos todos unidos, que se cansen ellos, van a perder ellos, nosotros estamos aquí y vamos a seguir. Ese es uno de los grandes temas que tiene Israel ahora abiertos, el de los rehenes. ¿Cómo hacer para traer de vuelta a los rehenes? Y habéis visto además que se han hecho operaciones cubiertas y hay en algunas. Yo estaba hablando con gente que te dicen, Israel ahora sabe dónde hay uno de los grupos que quedan de rehenes, pero están cercados por explosivos y tal, y ven que no pueden entrar. Ese es otro problema que genera muchísima tensión ahora en Israel. Mucha. Porque hay mucha presión al gobierno para que libere. O sea, para que haga lo que sea para liberar. Pero imagínate que tú le dices a Hamas, oye, que estos quieren cualquier cosa. Hamas dice, perfecto, me quedo aquí y que me den lo que sea. Y es lo que no quiere Netanyahu. Que la sociedad israelí les tienda un cheque en blanco a Hamas. Y hay una parte de las familias de los rehenes minoritaria que dice, no lo digas así. Yo lo siento por mi hijo, pero ¿cómo fue? Esto pasó en la Guerra Civil en España, en el Alcázar, ¿no? Con el general Moscardó, dijo, despídete y después a España. No lo hace por sacrificar al hijo, sino diciendo, es que no tengo tampoco que decir. Incluso hay algunos que dicen, en esa negociación hay alguien que le está diciendo a alguien que sea egoísta y que deje de lado el objetivo general. Son circunstancias en las que ojalá no me vea jamás puesto a decidir. Pero esa es una polémica muy, muy, muy fuerte ahora en Israel. Lo del qué hacer con los qué hacer para poder liberar a los rehenes. Y luego también hay como diferencias de mentalidad en el 7 de octubre. Una de las unidades israelíes que antes reacciona está comandada por un druso. Los drusos son unos tipos súper peculiares, tienen una religión hermanada derivada del Islam, pero que es una religión mistérica, no proselitista, muy, muy clánica. Y estos tipos viven en el norte de Israel y viven también en Siria. Entonces estos son tienen una mentalidad muy de minoría. Yo estoy con el que gobierna en mi territorio, mientras me deje gestionar mis temas, y los drusos combaten en el ejército israelí. Y son buenísimos soldados. Hubo un druso que estaba comandando uno de los operativos que iban a liberar las zonas conquistadas por los terroristas, y en una casa, sabiendo que había rehenes, paró igual. Dijo, no me dejo que la situación que el terrorista me imponga la norma, ¿no? Es que, no sé, son situaciones que son muy difíciles de describir. En Israel sucede esto. Por cierto, hay otra cosa que es muy curiosa. Porque cuando sucede el 7 de octubre hay mucha gente que decía, claro, es que se ha perdido moral de combate en Israel. El ejército ya es un ejército de TikTok. Las chicas posan todas ahí, son muy guapas y saben que... Y dicen, mirad lo que pasa. Pues hay una historia muy buena también, y es que los jóvenes israelíes, los soldados han dado unas muestras alucinantes de adaptarse a una circunstancia inconcebible. Y hay una historia, las mujeres también hacen el servicio militar, hombres son 2 años, las mujeres creo que 2, y me parece que aún no están en posiciones de combate o hay muy pocas. Una soldado israelí con una compañía de tanques fue sin que lo pidiera nadie, y ella con sus chicas liberó uno de los kibbutz, pegando cañonazos a todo lo que se movía en Hamas. Eso también es muy interesante.
Y otra cosa también, mira, que se me ha olvidado deciros. El ejército israelí está sobre todo compuesto de reservistas. Tú haces el servicio militar durante 3 años y luego haces otra cosa que se llama miluim, que es la reserva activa. Y durante todos los años, durante un determinado tiempo, te reúnes con tu compañía, generalmente, y haces servicio militar. Un mes pagado por... te pagan el salario y tal. Y Israel llegó a movilizar 300.000 reservistas esta vez. Ha habido una diferencia entre cómo combaten los reservistas y cómo combaten los jóvenes. Los jóvenes de estos que decís solo miran el móvil, resulta que son los que han hecho un ejercicio extraordinario. A la hora de entrar en Gaza, Israel ha hecho suelta drones y los analistas a los que están ahí le dicen: a ver, en tal sitio tenéis 25 enemigos, necesitas este proyectil, este calibre, y ellos ordenan a los que están en el terreno qué tienen que disparar, cómo tienen que disparar. Es algo alucinante. Y lo hacen los niños de las maquinitas. Los niños de las maquinitas. Sin embargo, los reservistas son tipos que han luchado y muchos de ellos han ido como muy audaces y han tenido un montón de bajas. Porque claro, se enfrentaron a un escenario que no habían visto nunca. Y ahora hay algo que sí que llama la atención cuando vas a Israel. Tel Aviv es una ciudad que tiene una vida nocturna alucinante. Y el otro día me dijo un amigo, dice: ¿te has fijado? ¿De qué? Dice: las calles estaban llenas, porque yo fui en Rosh Hashanah, en el año nuevo judío, y ¿te has fijado que no hay gente de 30 años, de 40 años? Están combatiendo. Y eso está generando un problemón en Israel, porque esa gente son los que tienen talleres mecánicos, heladerías, restaurantes, y el esfuerzo bélico está machacando las finanzas del país. Pero aún en esto se ve que esta gente está echada otra pasta. ¿Qué hacen? Generan grupos de WhatsApp. Oye, a Ofir le vence el alquiler y no tiene dinero. Y juntan dinero y pagan el alquiler de no sé quién porque está... no. Yo estuve en los Altos del Golán también. Me di mucha pena porque en el Golán estuve hace 7 años y fui a una chocolatería que tenía una chica argentina, una mujer argentina, y veías, hacía zapatos de chocolate, una cosa, y ahora estaba absolutamente devastado eso. Y dices: ¿y cómo hacéis? Y pues mira, ahora es muy... a ver, ¿alguien le puede dar clase a mi hijo que... Es decir, hacen como muy... Chicos, ahora nos toca sobrevivir sin poder tener esto en funcionamiento. ¿Cómo lo hacemos? Y lo sacan. O lo intentan sacar, pero veremos a ver hasta cuándo pueden tirar con eso. Israel vivió un movimiento de indignados también, como el nuestro, el del 15M. Pero era de este otro tipo de gente de clase media que decía: yo ya no puedo, pago un montón de impuestos, que la vida en Israel es muy cara. Pago un montón de impuestos y los religiosos no pagan y los árabes no pagan y yo aquí con un coche de mierda y a mis hijos. En Israel tiene todo el mundo muchos hijos. Todo el mundo, incluye los laicos. Es un pueblo como muy de... Y además súper familiero y muy de... decía una amiga: no, aquí no te preguntan, ¿es tu hijo? ¿Es el primero? Y dicen, eso genera mucha tensión porque necesitas a la vez como mucha actividad y eso generó el estallido de decir: oye, que estos tienen que empezar a pagar, que se acabó, que no pueden... Y los propios religiosos se han dado cuenta y dicen: oye, esto no lo podemos mantener. Y además este sistema de tradicional no tiene nada, depende de, no me acuerdo, de cuando la fundación del Estado, pero en Europa tú vete a Amberes a ver si los judíos no trabajan, o vete a Nueva York o trabaja, porque no pueden hacer otra cosa. Y ese tipo de tensiones que tiene Israel muy latentes, que hace que el país sea súper dinámico en momentos en que la tensión se gestione mal, puede acabar de otra manera. Eso también.
Y luego Se acabó. Y se acabó lo que se daba. Hasta aquí.